Muy buenas noches. Mi nombre es Javier Antonio Nova, matrícula 257-57-58. Nos encontramos en la exposición de la primera entrega de la materia Entornos virtuales de aprendizaje. El eje problemático que vamos a abordar durante este cuatrimestre no es otro sino medir el impacto y la eficacia de la usabilidad de los entornos virtuales de aprendizaje, obviamente, en la educación a distancia. Y pues vamos a enfocarnos en un estudio de caso en programas de licenciatura en ciencias sociales. Los entornos virtuales de aprendizaje, de alguna manera, son una herramienta novedosa para el aprendizaje. Este estudio se propone investigar cómo esa usabilidad de esos entornos impactan la eficacia del aprendizaje. ¿Realmente sí funciona? Lo vamos a aplicar en la licenciatura de Ciencias Sociales, pero aquí vamos a hacer una medición. Si todo eso de las clases en línea, de la investigación virtual, de la autogestión, realmente sí funciona en nuestro proceso. Y se espera obtener datos que muestren la relación entre la usabilidad de los EVA y la eficiencia del aprendizaje. Los resultados incluirán estadísticas descriptivas que, de alguna forma, nos den cifras contundentes sobre cómo resulta siendo exitosa esa usabilidad. Hay que tener en cuenta que la usabilidad de estos entornos es muy importante en el éxito de los estudiantes y pues que ellos aprendan y que se evidencie realmente que hay un proceso de ganancia académica, no solamente aprobando un curso o una asignatura, sino generando conocimientos. ¿Qué se requiere? Pues no hay otra alternativa, sino que esos procesos educativos potencien el uso de metodologías innovadoras para que pues haya una diferencia entre los métodos tradicionales de aprendizaje y lo nuevo que nos brinda la tecnología. Para esta primera entrega, el profesor nos ha pedido que realizáramos un DOFA o un FODA, donde se hablan de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestro proceso de aprendizaje en los entornos virtuales. Y entonces, dentro de las fortalezas se nos habla de la accesibilidad y la conveniencia. Como una oportunidad tenemos la expansión del acceso a la educación. Sin embargo, como debilidad tenemos la falta de interacción personal y una amenaza definitiva es la brecha digital. ¿Qué pasa con esto? Que las fortalezas y las debilidades son internas y las oportunidades y las amenazas son externas. Y de alguna manera la fortaleza es algo que tenemos, la debilidad es algo que tenemos.
La oportunidad es algo que podemos llegar a tener. La amenaza también. Podemos llegar a tener expansión del acceso a la educación, pero también podemos llegar a tener una brecha digital que se haga cada vez más significativa, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Pero hay que tener en cuenta que estamos en un proceso de aprendizaje y además estamos en un proceso de conocimiento que pues de alguna manera nos asegura que lo poco que se haga ya es ganancia. Hay otras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se han detectado como la personalización del aprendizaje como una fortaleza, algo interno que tenemos. Pero también tenemos algo interno como debilidad y es la dependencia tecnológica. Algo externo que podemos llegar a tener es la innovación en métodos de enseñanza, pero también un peligro que podemos llegar a presentar es problemas en torno a la seguridad y la privacidad. Pues pues no somos susceptibles a este tipo de situaciones. Hay más fortalezas como los recursos educativos diversos, otra oportunidad como la flexibilidad en el aprendizaje, otra debilidad como la resistencia al cambio, otra amenaza es la desmotivación y el aislamiento. Dentro de las referencias que pues nosotros hemos encontrado, las más importantes son la de García en el 2012, donde se nos habla de la sociedad del conocimiento y la educación, y la de Marcillo, donde se nos habla de las estrategias pedagógicas innovadoras en entornos virtuales de aprendizaje. También Miramontes nos habla de la estrategia de aprendizaje en la educación a distancia, pues escrito en la revista de investigación en tecnologías de información. Muchas gracias por su atención.